Bien, ustedes ya habían trabajado los datos de este ejercicio. Entonces, en este ejercicio, recuerden que ya ustedes habían graficado producto total, producto marginal, producto medio. Y de acuerdo a lo que revisamos en las sesiones anteriores, ustedes sabían que donde se cruza el producto medio y el producto marginal, estamos ya en una etapa de rendimientos decrecientes, pero en ese punto donde se cruzan estas dos curvas de producto medio y de producto marginal, vamos a localizar nosotros en esta segunda etapa de producción el óptimo técnico. Y decíamos que es el punto donde se va a encontrar la mejor relación eh, entre el producto generado por los trabajadores y los trabajadores contratados. Entonces, recuerden que nosotros estamos trabajando en esta cuestión de la teoría de la producción y que se vincula importantemente con la teoría de costos, ¿no? Costos de producción. Estamos hablando de una función de producción donde la producción o el producto total depende enteramente del trabajo, del número de trabajadores que nosotros contratemos, porque recuerden que en el corto plazo existen factores de producción fijos, como hablábamos de la maquinaria, las herramientas, la tecnología, el tamaño operativo de la planta, ¿no? En cuestión de escala. Entonces, todo eso que el autor le denomina planta, ¿no? Capital, el capital es constante en el corto plazo, es mi factor fijo. Pero el factor variable que voy a tener en el corto plazo es el trabajo. Entonces yo lo entiendo que a medida que voy contratando trabajadores adicionales, mi producto total va a aumentar. Sin embargo, veíamos ya en esta primera parte del ejercicio cómo se modificaban las curvas de producto medio, que qué nos decía ese producto medio, que hablábamos qué tan productivo es en promedio un trabajador. Entonces, de todo lo que produzcan, ¿no? Si se producen 80 unidades de un termo y tengo 8 trabajadores directamente involucrados en la producción de estos 80 termos, bueno, cada trabajador, ¿no? Me dice este producto medio que en promedio cada trabajador produce 10 termos. Pero tengo otro dato que es importante, que es el producto marginal, porque en el producto marginal yo voy a revisar la contribución real de cada trabajador que yo voy adicionando al proceso productivo. Y veo en una etapa de rendimientos marginales crecientes que el trabajador, ¿no? Si yo tengo un trabajador y el trabajador número 2 que yo contrato respecto al uno, si es más productivo, ¿cómo lo voy a ver? Siempre en términos físicos, ¿no? Que produzca más. Entonces, si el segundo trabajador produjo más que el primero, estamos en una etapa de rendimientos crecientes. Si el tercer trabajador produce más que el segundo, estamos en una etapa de rendimientos crecientes. Pero ¿qué pasa si el cuarto trabajador es menos productivo en términos físicos, en términos tangibles que el tercer trabajador? Entramos en una etapa de rendimientos decrecientes porque tenemos un factor fijo, que en este caso es el capital, la planta, la maquinaria, el equipo, que va a hacer que a pesar de que el producto total vaya aumentando, el producto marginal, es decir, la contribución individual de cada trabajador adicional, empiece a caer. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes puedan identificar qué me dice el concepto de producto medio y qué me dice el concepto de producto marginal. Entonces, en este ejercicio 3 que hablaban ya directamente de los costos de producción. ¿Y por qué digo que es importante? Porque si la producción depende del trabajo, el trabajo es un costo, ¿no? Un costo que se va a expresar a través del salario que yo le pago a cada uno de estos trabajadores. Entonces, tengo que encontrar el punto óptimo de producción en el que mis costos, ¿no? Son, corresponden a la ganancia máxima. Acuérdense que aquí la lógica es que el productor quiere maximizar su ganancia. Ojo, no estoy diciendo que sea lo correcto ni que sea lo lógico, simplemente en esta teoría ortodoxa microeconómica me dicen que el objetivo de la empresa es maximizar ganancia. Entonces tenemos que encontrar un punto donde se obtenga el máximo producto con los costos menores, y es lo que vamos a ver en esta parte del ejercicio. Entonces, aquí ustedes tienen la tabla
¿no?, de los costos y empezamos con lo que ya habíamos platicado. Estos son los datos de los cuales partimos, ¿no? Trabajadores, una columna de trabajadores que va aumentando de uno en uno. Tenemos el producto total. Inicialmente en la primera parte del ejercicio aquí decía Q, es lo mismo producción o producto total. Es decir, si no contrato a ningún trabajador, mi producción es cero. El primer trabajador que yo contrato genera, este era un ejercicio de camisas, creo que son camisas al día, ¿no? 30 camisas. El segundo trabajador, ¿no?, aumenta la producción y ahora la producción es de 70 camisas y esto ya lo revisamos en la primera parte del ejercicio. Esto es lo que nosotros estábamos platicando, el producto medio del trabajo. En promedio, cada trabajador cuánto me está generando en términos de producto total. ¿Sí? Veamos, 30. ¿Cómo lo obtengo? Producto total entre L. Aquí les puse las formulitas para que sea quizá más fácil que lo puedan identificar. Producto total entre L. Entonces, este trabajador en promedio produce 30 camisas. Es lógico, es el único trabajador que yo tengo. Contrato a un trabajador adicional. Divido ese producto total entre los dos trabajadores que están directamente involucrados en el proceso productivo y el producto medio del trabajo es de 35. Es decir, en promedio, cada trabajador produce 35 camisas, ¿no? Y así vamos nosotros obteniendo esta columna de producto medio del trabajo, ¿no?, dividiendo el producto total entre el número de trabajadores involucrados en su producción. Tengo también, chicos, y lo que les comentaba, el producto marginal. Y el producto marginal siempre lo vamos a ver es cuánto cambia mi producto total, cuánto aumenta mi producto total, ¿no?, cuánto disminuye mi producto total. Y por eso aquí está este símbolo de cambio, ¿no? ¿Cuánto cambia el producto total? Cuando aumenta el trabajo en una unidad. Entonces, ¿cómo lo obtengo? El cambio en el producto total, ¿no? Tengo aquí el paso. 30 menos 0 es 30. Tengo mi numerador. ¿Entre qué? 1 menos 0, 1. Entonces me dicen que la contribución, ¿no?, individual de ese trabajador es de 30 camisas. Contrato un segundo trabajador y quiero saber qué tan productivo es ese trabajador. Entonces, ¿qué hago? Divido el cambio en el producto total, ¿no? Era de 30, ahora es de 70. 70 menos 30 me da 40. Y aquí estamos diciendo que siempre se va a dividir entre 1 porque estamos hablando de qué? Del cambio entre un trabajador adicional. Y vemos que el producto marginal es de ¿cuánto? Es de 40. ¿Sí? Entonces, en promedio, cada trabajador produce 35 camisas cada uno. Pero este segundo trabajador respecto al primero fue más productivo porque el primero únicamente produjo 30 camisas y el segundo produjo 40 camisas. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una relación. El producto medio, vean, ¿no? El producto medio, el producto total, y es lo que a mí me gustaría que ustedes observaran, a medida que yo voy contratando trabajadores, el producto va creciendo. En ningún momento se hace negativo. Pero ¿qué es lo que voy a observar? ¿Sí? Y esta curva del producto marginal nos habla, ¿no? Es el cambio en el producto total, nos está hablando de la pendiente de la curva, ¿no? De la curva de producto total. Entonces vean, en esta etapa, este segundo trabajador fue más productivo que el primero y este tercero fue más productivo que el segundo. Cuando yo grafico esto, y que fue lo que hicimos en la primera parte, únicamente estoy retomando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es la etapa de rendimientos crecientes. Y decíamos que el producto marginal llega a un máximo y que a partir de ahí, porque tenemos un factor fijo, empieza a caer. ¿Sí? Y entonces aquí era de 50 y contrato un trabajador adicional. ¿Aumenta el producto total? Sí, sigue aumentando. ¿En cuánto aumentó? 160 entre 20, 40. Bueno, 160 menos 120, 40. Entre 1, 40. El producto marginal aumentó en 40. ¿Sí? Aumentó el producto total. Conviene seguir produciendo, pero la contribución de ese cuarto trabajador fue menor que la del tercero. Entonces estamos entrando en una etapa de ¿qué? De rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Rendimientos decrecientes. Vean aquí, el producto marginal va aumentando y llega a un máximo. Y a partir de aquí empieza a disminuir. Entonces, ¿en qué punto vamos a encontrar el óptimo técnico? Cuando el producto medio del trabajo y el producto marginal del trabajo coinciden, se cortan esas dos curvas.
Y eso se da con 4 trabajadores y un nivel de producto total de 160. Entonces, eso ya lo habíamos revisado en la primera parte. Ahora, en esta segunda parte del ejercicio nos decían, nos daban, ¿no?, el valor del costo fijo y nos decían, por alquiler, esta empresa, tablas de surf, bueno, ya no es camisas, tablas de surf, creo que pagaba 1,000 pesos o $1,000 de alquiler, ¿no? Entonces, sé que el alquiler es un costo fijo, es un costo que no depende de mi nivel de producción. Entonces sabemos que este alquiler, lo mismo que el pago por un crédito que yo tenga, lo mismo un pago que le tenga que hacer a trabajadores sindicalizados o de planta, ¿no?, que es independiente de lo que yo esté produciendo. En este caso el alquiler es un costo fijo y por lo tanto va a ser constante a cualquier nivel de producción, ¿sí? Entonces es constante a cualquier nivel de producción. Y me dan un segundo dato y me dicen, el salario que se le paga a cada trabajador por, no me acuerdo si es por día, no recuerdo, ustedes tienen ahí su ejercicio, es de $500. Obviamente, entonces, si no tengo a ningún trabajador, pues mi costo variable es de 0. Ojo, los costos variables sí van a aumentar a medida que, ¿qué?, que cambie el nivel de producto total. ¿Por qué? Porque este aumento en el producto total depende de contratar a más trabajadores. ¿Cómo obtengo esta columna de costos variables? Pues multiplico el precio del salario. ¿Por qué? Por el número, ¿no?, de trabajadores que estoy contratando. 500 por 1, 500, 500 por 2,000, 500 por 3,500. Y ustedes ven que es una curva que tiene una tendencia creciente. Después me pedían, obtén el costo total. ¿Cómo obtengo el costo total? Entonces decíamos que el costo total se compone de la suma del costo fijo y del costo variable. Yo únicamente sumo. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, Ok, entonces después me piden, calcula el costo marginal. El costo marginal, ¿sí?, tengo que ver que cómo cambian mis costos totales cuando se incrementa en una unidad mi sí, producción. Dime, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo cambia el costo total? El costo total era de 1,000, pero aquí no estoy produciendo nada. Entonces, si no produzco, pues yo tengo que pagar 1,000, ¿no? Pero vamos a ver cómo cambia el costo total cuando yo empiezo a producir. Cuando paso de producir 0 a producir 30. El costo total se incrementa en cuánto, chicos? En 500. 1,500 menos 1,000. Ya tengo mi numerador. ¿Qué me falta? El cambio en el producto total. No producía nada y ahora produzco 30. 30 menos 0 es 30. ¿Qué voy a dividir? 500 entre 30. Y me da que a este nivel de producción de 30 con un trabajador, el costo marginal es de 16,7. Vean lo que sucede, ¿sale? Recuerden, ¿no?, que toda esta zona donde estoy con el producto marginal y vean que va aumentando, ¿qué observan con el costo marginal? Que en la etapa de rendimientos crecientes, cuando el costo marginal va aumentando, ¿qué le pasa al costo marginal? ¿Qué le pasa? va disminuyendo y después empieza a crecer otra vez, ¿no? Exactamente, pero vean, cuando el producto marginal aumenta, ¿qué le pasa al costo marginal? Disminuye. Disminuye. ¿Y llega a qué? Y llega a un mínimo. Y si ustedes se dan cuenta, este mínimo corresponde con qué? Con el máximo del producto marginal. Y a partir de ahí, ¿qué empieza a hacer el costo marginal? Empieza a aumentar. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué le pasa al producto marginal? Empieza a disminuir, ¿no? Ahorita lo vamos a ver gráficamente, simplemente para que ustedes vayan viendo estas relaciones aquí en la tabla. Entonces hablábamos que es una relación de espejo entre el producto marginal y el costo marginal. Parece que ustedes le ponen un espejito abajo a su curva de producto marginal y ven, o sea, el comportamiento totalmente contrario con la del costo marginal, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo mi costo marginal? De esta forma. ¿Qué me toca también calcular? ¿No? Los costos medios. Porque así como yo quiero saber en promedio, ¿no?, qué tan productivo es un trabajador, también me interesa saber en promedio cuánto
me cuesta una unidad de producto, una camisa, una tabla de surfear, una vela, ¿no? En promedio, ¿cuál es el costo unitario de ese bien o de ese servicio que yo estoy generando? Entonces, me piden el costo fijo medio, el costo variable medio y el costo total medio. ¿Qué voy a ver con el costo fijo medio? Si ustedes se dan cuenta, el costo fijo es ¿qué? Constante para cualquier nivel de producción. Pero a medida que yo voy produciendo, yo divido, ¿no?, este costo fijo, este costo constante, entre una mayor cantidad de ¿qué? De productos. Entonces vean, este costo fijo, a medida que se produce más, ¿qué le pasa? Empieza a caer. Entonces, ¿qué me interesa en términos de costo fijo medio? Pues producir un montón. ¿Por qué? Porque estos costos fijos se van a dividir entre una mayor cantidad de productos y los costos se reducen. Lo platicábamos la otra clase. No es lo mismo compartir una cuenta de 20,000 pesos, ¿no?, por la renta de un salón de fiestas para una graduación entre dos personas, ¿no?, y me estoy viendo barato, ¿no?, de 50,000, 60,000 pesos, a dividirlos entre ¿qué? Entre 100 personas. ¿Qué pasa con estos costos fijos? Disminuyen, ¿sí? Entonces los costos fijos medios disminuyen a medida que aumenta el nivel de producción. ¿Qué pasa con los costos variables medios? Ah, los costos variables medios, si decíamos que este costo variable medio, este costo total medio y el costo marginal tienen forma de U, más estos dos, estos tienen así como forma de palomita, ¿no? Estos tienen forma de U, ¿por qué? Porque dado que coinciden, fíjense, en la etapa donde tengo yo mis rendimientos crecientes, estos costos, ¿qué les pasa? ¿Qué estoy haciendo? Dividiendo el costo variable que tengo aquí entre mi nivel de producto. Entonces, como aquí estoy produciendo mucho, es la zona de rendimientos crecientes, mis costos variables medios, ¿qué pasan? Van disminuyendo. ¿Y llegan a qué? ¿No? Y llegan a un mínimo. Pero a partir de ahí, cuando empezamos en la de rendimientos decrecientes, ¿empiezan a qué? Empiezan a aumentar, ¿no? Tienen esta forma de U. Y lo mismo va a pasar con la curva de costo total medio. ¿Cómo la puedo obtener? Pues puedo dividir esta columna de costo total, ¿no?, entre el producto total, o bien, ¿no?, sumo mi costo fijo medio y mi costo variable medio, ¿no? Y aquí tengo mi curva de costo total y tiene la misma lógica que la curva de costo variable medio. Si ustedes se fijan, pues obviamente esta es más grande. ¿Por qué? Porque comprende tanto el costo variable medio como el costo fijo medio. Y al igual, ¿no?, al igual que lo que ocurría aquí en el óptimo técnico, si ustedes se dan cuenta, en el nivel donde se da el óptimo técnico, coincide con que el costo marginal es igual a ¿qué? Al costo variable medio, ¿sí? Entonces, en este nivel de producto, o sea, con este número de trabajadores, alcanzo ¿qué? El mayor producto y los menores costos, ¿sale? Y por eso están aquí en color rojo. Vamos a ver esto gráficamente. Entonces, ¿qué voy a graficar siempre en el eje de las Y's? Los costos. ¿Qué voy a graficar en el eje de las X? El producto total. ¿Por qué? Porque mis costos son costos de producción. Entonces, yo tengo que graficar mis costos con aquello que lo está generando, que es el producto total. Entonces, fíjense, ¿cómo se comporta mi curva de costos fijos? Aquí están todos los componentes de los costos totales. Mi curva de costos fijos es constante, no cambia para cualquier nivel de producción, ¿sí? ¿Qué pasa con el costo variable? El costo variable siempre inicia en cero, porque si no contrato ningún trabajador, pues tampoco produzco nada, ¿sí? Entonces, pero vean, los costos variables son crecientes, van aumentando a medida que yo voy contratando trabajadores adicionales, ¿ok? Entonces, después tengo esta línea gris, esta curva gris, que es la curva de costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable. Y ustedes ven que esta curva de costo total no parte de cero, sino parte de 1,000, que es el costo del alquiler, porque yo produzca o no produzca, ¿no?, yo tengo que cubrir un costo. Entonces, también la tendencia, la pendiente de esta curva de costo total es positiva y la brecha
entre la curva de costo variable y la curva de costo total es mi curva de costos fijos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda en esta gráfica de curvas de costos totales? ¿Cómo se tenía que graficar? ¿Qué estamos representando? ¿La lógica de las curvas? ¿Tiene alguien alguna duda o puedo continuar? Ninguna No hay duda. duda. Ninguna. Ok. Entonces, vamos, y de hecho por aquí lo puse, aquí está. Las curvas de costo marginal, ¿sale? Y las curvas, bueno, aquí está curvas de costo marginal y también son las curvas de costos medios. Aquí hay que arreglarlo, ¿no? Entonces veamos. Aquí yo represento mi curva de costo marginal. Y se acuerdan que decíamos que en la etapa de rendimientos crecientes, ¿qué le pasa a los costos? Disminuyen. ¿Por qué? Porque lo que produce cada trabajador adicional, lo mismo, aquí yo voy a poner los costos, ¿no? ¿Respecto a qué? Al producto total, ¿sí? Entonces, la lógica de la curva de costo marginal es que a medida que yo voy produciendo, y en esta etapa de rendimientos crecientes, ahorita lo van a ver con las dos gráficas, ¿no? En esta etapa de costos crecientes, rendimientos crecientes, mis costos disminuyen. Pero cuando finaliza la etapa de rendimientos crecientes y empieza la de rendimientos decrecientes, ¿qué le pasa a la curva de costo marginal? ¿Empieza qué? Empieza a subir, ¿sí? ¿Qué pasa a la curva de costos fijos medios, que es esta curva naranja? Lo que les platicaba, no es lo mismo dividir 1000, ¿no?, entre 30 productos que dividir 1000 entre 220. Los costos fijos medios tienen una tendencia, ¿no?, decreciente. ¿Por qué? Porque a medida que se produce más, los costos disminuyen, ¿sí? Y hablábamos de los costos variables medios, que es esta línea gris, y los costos totales medios, ¿sí?, que decíamos que tienen forma de U, como una sonrisita. Aquí me falta mayor nivel de producción para que se vea, ¿no?, cómo van creciendo. Entonces vemos que los costos variables medios y los costos totales medios, vamos con los costos variables medios, también disminuyen, pero llegan a un punto que empiezan a ¿qué? Que empiezan a aumentar. Y veíamos aquí que tengo en amarillo mi curva de costo total medio, que tiene la misma lógica que esta curva de costo variable medio. Disminuyen, llegan a un mínimo y a partir de ahí empiezan con una tendencia creciente, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la brecha entre el costo total y el costo variable medio, que es esta grisecita, ¿qué me falta? El costo total medio es la suma del costo variable medio y el costo fijo medio. Entonces, esta brecha es esta curva de costo fijo medio, pero ustedes se dan cuenta, aquí era muy amplia la brecha y aquí la brecha se va haciendo ¿qué? Se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Y esto por qué? Ah, porque a pesar de que la curva de costos fijos medios viene disminuyendo, la curva de costos variables medios va aumentando. Entonces, al final, esta curva de costos totales medios me representa estas dos fuerzas, una que cae, que es la de costos fijos medios, y una que aumenta, que es la de costos variables medios. Entonces, aquí la fuerza que predomina es la caída en los costos fijos medios. Vean cómo es, ¿no?, cómo tiene la pendiente, es muy acentuada esta caída. Pero ¿qué pasa a partir de aquí? Esto, ¿no?, se reduce, pero ya en menor medida. Y ahora tengo que los costos variables medios son la fuerza que domina en esta suma de los costos totales medios, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo vean. Ahora, les comentaba que esto se compaginaba con el primer ejercicio que ustedes habían hecho. Y aquí lo teníamos, ¿no? Ustedes obtenían su curva de producto medio, que es esta en color naranja, y teníamos el producto marginal, ¿sí? Vean, es prácticamente un espejo la curva de producto marginal y la curva de costo marginal. Entonces, ¿qué voy a observar? Que aquí es la etapa de rendimientos crecientes. El tercer trabajador, como lo veíamos en el cuadro, es el que más me produce, ¿sí? Y aquí alcanzó el máximo de mi producto marginal. Pero ¿qué pasa con el cuarto trabajador? Si bien, ¿no?, si yo aquí tengo mi curva de producto total, que no la tengo, ¿no?, aquí el producto total va a seguir creciendo. Pero ¿qué pasa con el producto marginal?
ya viene en caída. Entonces, aquí es importante que ustedes vean que el producto marginal crece y llega a un máximo. Y vean, eso se corresponde con la curva de costo marginal, lo que me cuesta contratar a estos trabajadores, ¿no? Dado que estamos en rendimientos crecientes, ¿qué le pasa a los costos marginales? Disminuyen y llegan a un mínimo. Y ese mínimo se corresponde, chicos, con el máximo del producto marginal. Y cuando este empieza a caer, este empieza a aumentar. Y decíamos, ¿no?, que se encuentra el producto marginal en su caída al máximo del producto medio. Y aquí se va a encontrar se va a encontrar la curva de costo marginal cuando va creciendo. ¿A qué? A la curva de costo variable medio. Y coinciden, ¿no? Quizá aquí no se ve por la forma en que acomodé las gráficas, pero es lo que yo les enseñaba en aquí. El costo marginal corta a la curva de costo variable medio, ¿sí?, y se corresponde al mismo nivel donde el producto medio del trabajo corta al producto marginal. ¿A qué nivel de producción? A una producción de 160 tablas camisas con 4 trabajadores. Y es lo que tenemos aquí. Entonces, en este punto tenemos nuestro óptimo técnico donde se genera la máxima producción y se corresponde con el menor costo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. No. Ok. Entonces, en el ejercicio les pedían que hicieran esto, ¿no? Decían, a ver, haz el ejercicio si aumenta el alquiler. Esta tabla es la primera, ¿no? Lo que acabamos nosotros de hacer. Esta segunda tabla, ahí ya viene el aumento en el alquiler. Aquí el aumento, bueno, aquí el alquiler era de cuánto, chicos, aquí lo tengo, ¿no? De 1,000 pesos o $1,000. Aquí el alquiler ahora aumentaba en $200, ¿no? 1,200. Y esto es para que ustedes observen que, y fue la última parte de la exposición pasada, de la sesión sincrónica, cuando aumentan los costos fijos, a mí me interesa ver qué curvas se van a desplazar y hacia dónde se van a desplazar. Cualquier aumento en los costos fijos me va a desplazar las curvas, y ahorita vamos a ver qué curvas, hacia arriba, ¿sí? Porque aumentan los costos. Si en lugar de que hubiera un costo de 1,000 y que esto en lugar de fuera de 1,200, que nos dijeran se redujo el alquiler en $200 y que esto fuera 800, las curvas a las que impacta esta disminución del alquiler se van a desplazar, pero se van a desplazar hacia abajo. ¿Por qué? Porque los costos se reducen. Entonces, vamos a hacer este comparativo. Y esto es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, vean, aquí cambia el costo fijo. Aquí es más alto. ¿Qué le pasa a la curva de costo variable? ¿Sufre alguna modificación? No. No. Entonces, la curva de costo variable sigue igual. ¿Por qué? Porque no depende del costo fijo. O sea, es decir, no tiene nada que ver, ¿no?, con el precio del alquiler. ¿Cuál sí se va a modificar? La curva de costo total, porque recuerden que la curva de costo total es la suma de costos fijos y costos variables, ¿no? Entonces, si esta se hace más grande, pues obviamente que, ¿no?, el costo total aumenta, ¿sale? Entonces, la primera curva que se va a afectar por un aumento, ¿no?, en el costo fijo es la curva de costo total. Entonces, ya aquí yo no las grafiqué, ¿no? Pero ¿qué le va a pasar a la curva de costo total? Se va a desplazar hacia arriba, porque los costos aumentan. Entonces, fíjense, ¿no? Regreso aquí a mi curva de costo total. Esta curva de costo total, ¿qué le pasaría? Dado que los costos que tengo aquí del lado del eje de las Y están aumentando, ¿qué le va a pasar a esta curva? Se va a desplazar hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, profesor. ok. Entonces regreso aquí, ¿no? ¿Qué le pasa a mi curva de costo marginal? ¿Hay alguna diferencia respecto a los primeros datos de esta columna? No. No. Entonces, un aumento en los costos fijos no afecta ni al costo variable ni al costo marginal, porque el costo marginal ¿de qué depende? El costo marginal depende de qué o qué me genera el costo marginal, ¿no? Aquí lo que me va a impactar en el costo marginal es que El cambio en el costo total entre el cambio en la producción total. en la producción total, y esto está directamente vinculado con el trabajo.
no con el precio del alquiler. Entonces los costos marginales permanecen constantes. ¿Qué le pasa a mis costos fijos medios? Pues si aumenta el costo fijo, el costo medio también, ¿qué le va a pasar al costo fijo medio? Pues va a aumentar, ¿no? Entonces vean, aquí era de 33, ahora es de 40, ¿no? Y va aumentando a cada nivel de producción. ¿Qué pasaría con esta curva de costo fijo medio? Que a pesar de, o sea, la tendencia, chicos, la tendencia decreciente, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Aquí tengo, la tendencia se mantiene, ¿no? Es alta, pero va disminuyendo. Sin embargo, ¿qué le va a pasar? ¿No? A pesar de que esta curvita naranja va a seguir, o sea, va a tener la misma forma, se va a desplazar hacia arriba, porque los costos son mayores, ¿sí? ¿Qué va a pasar también con el costo variable medio? No sufre ningún cambio. ¿Por qué? Porque esa está directamente involucrada con, ¿no? El costo variable, que es el costo del trabajo, y ese no sufrió ningún cambio. Entonces, no cambia el costo variable medio. ¿Qué pasa con mi costo total medio? Ah, aumenta, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque es la suma del costo fijo medio y del costo variable medio. Se va a desplazar hacia arriba. Las relaciones no cambian, va a seguir teniendo forma de U, ¿sí? Va a seguir teniendo, es esta amarilla, va a seguir teniendo esta forma de U. Nada más que en lugar de que esté aquí, se va a desplazar hacia arriba porque los costos son más altos. ¿Sale? Entonces, cuando cambia, ¿no? El pago de intereses, cuando aumenta el precio de la renta o cuando disminuye alguno de estos, las que se van a ver afectadas es el costo fijo, el costo total, el costo fijo medio y el costo total medio. Las demás permanecen iguales. ¿Ok? La siguiente cosa que ustedes tenían que obtener era cómo afectaba a esa estructura de costos un incremento salarial. Entonces, un incremento salarial, ahí estoy hablando de costos fijos, no, estoy hablando de costos variables. Si ustedes se dan cuenta, el salario por trabajador era de $500 y ahora es de 600. Vean, estas dos curvas son iguales, ¿sí? De lo que partíamos nosotros, pero aquí mi columna de costo variable aumenta, ¿sale? Entonces vean, aquí era de 500 y aquí era de 600. Y este costo variable se incrementa a medida que yo contrato más trabajadores. ¿Qué curvas se ven afectadas? ¿La de costo fijo? No, la de costo variable sí. ¿Qué otra curva se ve afectada por este aumento en el salario? La del costo total. ¿Por qué? Porque recordemos que es la suma de esta y de esta. ¿Qué pasa? Que el costo aumenta. ¿Qué le pasa a mi curva de costo marginal? Ah, que cuando cambian los costos variables, el costo marginal, ¿qué le va a pasar? ¿No? Ese sí va a cambiar. Aquí era de 16 y aquí es de 20. Aquí era de 12,5 de 15. Hay un desplazamiento de esa curva hacia arriba. Si en cambio el salario disminuyera, estos costos marginales, ¿qué les pasaría? A esta curva se desplazaría hacia abajo. ¿Por qué? Porque los costos son menores. Entonces, ante un cambio en el costo variable, cambia su columna, cambia la columna de costo total, cambia la columna de costo marginal. La de costos fijos medios sigue siendo la misma, pero los costos variables medios, dado que cambiaron estos, pues también van a cambiar y se hacen más altos. Se desplazaría esa curva hacia arriba. Y obviamente la curva de costo total medio también se va a desplazar hacia arriba. Entonces, cuando cambian los costos variables, no se ven afectados ni los costos fijos ni los costos fijos medios. Pero ¿cuáles sí se ven afectadas? El costo total, el costo marginal, el costo variable medio y el costo total medio. Eso es importante que ustedes lo vean. Ya no lo grafiqué porque les digo, simplemente es de que estas curvas todas se desplazan hacia arriba porque los costos aumentan. Ahora fíjense, es interesante que se sigue manteniendo al mismo nivel de producción y con el mismo nivel de trabajo el óptimo técnico. Sin embargo, vean lo que sucede, ¿sí? Vean lo que sucede. Los costos se incrementan. ¿Qué pasa con esta cuestión?
y ya lo van a ver mucho más adelante cuando veamos esta cuestión del precio del producto, porque aquí es otra cosa que me hace falta, ¿no? Esta producción, ¿cuánto cuesta por unidad? Entonces, aquí le va mejor al productor porque sus costos son menores. Aquí, ¿qué pasa? A pesar de que estoy aquí, mis costos se incrementan. Y si mis precios del producto que yo estoy vendiendo permanecen constante, mi ganancia se va a reducir. No es lo mismo, imagínense que aquí gana 100, ¿cómo se llama? Quitar 15 que quitar 12,5. La ganancia se hace más pequeñita, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes identifiquen, si les preguntan en el examen, oye, ¿y qué pasa si se modifica los salarios, ¿no? O se modifican el costo del alquiler o el pago de intereses, ¿qué le pasa a esta curva? ¿Aumenta, disminuye? Entonces es importante que ustedes sepan a qué le pega, ¿no? Estos cambios y si se desplaza hacia arriba o se desplaza hacia abajo. Hacia arriba es cualquier incremento en costos variables o costos fijos me desplaza las curvas hacia arriba. Una disminución me desplaza las curvas hacia abajo. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, con este ejercicio? ¿Algo que no les haya quedado claro? Mm, Bueno, yo no tengo duda. Jessica, ¿sigues ahí? Me habías comentado que Sí, tenías duda en cómo se graficaba sí, qué. pero es que me había confundido del ejercicio, o sea, no había relacionado lo anterior, pero ya recordé que sí era el mismo. Ok, pero Sí, ¿ya te pero quedó sí lo claro? resolví bien. Sí, Ok, sí, me quedó perfecto. claro. Gracias. De nada, entonces dejo aquí de compartir esta pantalla y entonces en el examen les va a venir un ejercicio de este tipo que ustedes tienen que resolver, ¿sí? Y tienen que sacar datos, ¿no? Recuerden que esta última parte del examen hay una parte teórica, pero hay una parte práctica importante. Entonces deben de estarse mentalizando que tienen que sacar eh, esta cuestión de las elasticidades, que ya tengo el documento de la elasticidad de la oferta, nada más que no se los pude subir, pero se los subo en un ratito, ¿no? Y esta cuestión de los ejercicios, eso es lo que ustedes tienen que sacar. ¿Sí? Entonces ya sabrán ustedes cómo se apoyan, si de Excel lo hacen a mano, pero tienen que responder, sacar una tabla así, ¿no? Y responder lo que se pide en el examen, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo pueden hacer. Y esta última parte que les voy a presentar en este momento es correspondiente a la última parte del curso, que son las estructuras de mercado. Y entonces en las estructuras de mercado a mí me interesa conocer qué, chicos. Me interesa saber que no todos los mercados se comportan de la misma forma, que existen mercados que están dominados por una gran cantidad de empresas y que la lógica en cuanto a precios, a cantidad de producción, a costos, va a variar dependiendo de cómo se den las diferentes estructuras de mercado. Esto más adelante ustedes lo van a revisar a lo largo de la carrera en alguna materia que tomen de organización industrial, que a mí me toca darla en la maestría en ciencias económicas, y ahí se ven cosas interesantes, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta última parte únicamente como que las cuestiones más evidentes de estas estructuras de mercado. No vamos a ver curvas de demanda, curvas de oferta, costos, no, eso no, simplemente como que las características más relevantes de cada una de ellas. Entonces, si alguien tiene algún comentario o puedo iniciar con esa parte de la presentación. ¿No? Todo quedó claro. Todo Sí, hay quedó que. claro. Bueno, espero que para el examen también todo quede claro. Entonces, Yo, dime. perdón, tuve unos problemas de conectividad, no pude encender el micrófono, Ajá, pero de la tabla solo tengo un poco de duda ajá, con los valores, ajá, con el, bueno, con el costo fijo medio. ajá. em, Ay, es que ya no la veo. A Lo ver, siento. te comparto la Sí, por pantalla, favor. Patricia. Nada más déjame. Ok, déjame cerrar esto. Vuelvo a compartir pantalla. Aquí está. Entonces, ya la están viendo, ¿verdad? Sí, gracias.
Ok. No he podido revisar la otra clase, he tenido varios problemas, Ujú. se me fue la luz varios días, pero mi duda es respecto al costo marginal, cómo es, sí, cómo es diferente si se supone que es el incremento del costo total entre el incremento del, mm, del producto total, ¿no? Ujú. Em, lo siento, ¿cómo se obtiene? Perdón, creo que no estoy en Fíjate, mi información, no lo ubico. ¿tienes ahí una calculadora a la Sí, mano? Ok, sí, entonces fíjate, aquí tu incremento de cuánto fue, 500. de 500. 500 entre 30, ¿cuánto te da? Ya, sí, ¿Sale? ay, sí, 16,7. ¿Ok? sí, sí, sí. Ahora, vamos a la curva de costo total, que decimos que aumentó en 200 pesos Ah, el ya, ya, costo ya, fijo. ya. Mil Sí, setecientos menos 1,200, ¿cuánto te da? 500. 500 entre 30. Sí, sí, ya lo ¿Sí? ubiqué, perdón. No, 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 Sí, no, no, no sí, te lo siento. preocupes, pero es Eso importante fue, que... ¿Sale? pero sí, ¿Sí? ya lo comprendí. ¿Ya te Eso quedó es todo. claro? ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta como Patricia? ¿O todo ya quedó claro? La relación, o sea, estas diferencias se mantienen, ¿no? Sí, Porque si tú te diste cuenta, pues es la misma proporción, ¿no? Entonces, por claro. eso el costo marginal permanece igual. ¿Ok? Ahora sí ya me quedó claro. Ah, Gracias. ok. Entonces, a ver. Ahora sí les comparto mi presentación de estructuras de mercado. Denme un minutito. Y entonces voy a quitar aquí el video. Me dicen, ay, ¿por qué? A ver, déjenme. No me deja. Entonces, ay, 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 ay. Déjenme. Ok, 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 ok. Porque me está aquí como que generando conflicto. ¿Me siguen escuchando, verdad, chicos? Sí, Sí, Ok. profesora. Entonces, les comparto pantalla y ahora vamos con esta cuestión de las estructuras de mercado. Me dicen si lo ven. ¿Sí? sí se ve. Ok. Sí se ve. Sí, Entonces, vean, esta ya es la última parte del temario y estamos hablando de estructuras de mercado. ¿Qué vamos a hablar de estructuras de mercado? ¿Cuáles son las estructuras de mercado más características? Ustedes han hablado, bueno, han escuchado todo el curso que nos estamos refiriendo a competencia perfecta, ¿no? Sabemos que, bueno, aquí estoy hablando por número de productores. Déjenme ver si aquí tengo por estructura de mercado, monopsonio. Aquí, ojo, aquí es oligopolio, aquí es monopolio. ¿Sale? Déjenme la arreglo de una vez para que no tengan problema. Ok, ya. Entonces, yo puedo ver mis estructuras de mercado por número de productores o por número de consumidores. Entonces, estos son los dos extremos. Competencia perfecta, que es de la que hemos hablado a lo largo del curso, y tengo monopolio. Vamos a ver cada una de estas características. Les pido que si alguien tiene duda o quiere hacer alguna aportación aquí a lo que estamos platicando, que abra micrófono y habla. Ahorita cuando estoy compartiendo la pantalla pongo prácticamente no veo aquí los cuadritos del Zoom. Entonces, si alguien quiere participar, quiere aportar algo, con toda confianza puede abrir su micrófono y expresarlo, ¿no? Entonces, estos son este es mi ideal, la competencia perfecta. Pero ojo, tiene tantos supuestos detrás que en la realidad es muy difícil encontrar todas las características que me hablarían de una competencia perfecta. ¿Sí? Entonces, y el monopolio, ¿no? Vamos a hablar que si está en un extremo es el otro extremo de la competencia perfecta. Ahorita vamos a platicar por qué. Sin embargo, lo más común que nosotros nos podemos encontrar en los diferentes mercados, en las diferentes industrias, son estas cuestiones de la competencia monopolística y del oligopolio. Entonces,
Vamos a empezar con esta cuestión de competencia perfecta y por eso les digo, es súper difícil de encontrar en la práctica y prácticamente la teoría microeconómica ortodoxa está fundamentada en competencia perfecta, o sea, es en una cuestión que no vamos a encontrar, ¿no? Supuestos sumamente restrictivos. Entonces, decíamos que cuando hablamos de competencia perfecta, de competencia monopolística, de oligopolio y de monopolio, estamos poniendo nuestra atención en el número de productores. ¿Ok? Entonces empezamos con esta cuestión. Cuando veo yo competencia perfecta, veo que el número de empresas es muchas. Aquí me están diciendo que es un número enorme de empresas. Y estas empresas son del mismo tamaño y tienen el mismo tipo de tecnología. O sea, todas son iguales. ¿Qué me hablan del tipo de producto que ellos fabrican, de las mercancías? Estamos hablando de que son productos idénticos. Es decir, que el producto o la mercancía que genera la empresa A es igual que la mercancía que genere la empresa B. Estamos hablando entonces que esos productos son sustitutos perfectos. ¿Sale? Cuando estoy hablando de las barreras para ingresar a la industria, ustedes imagínense que quieren poner un puesto de jitomates ahí en el mercado de Azcapotzalco, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que ustedes encuentran para poder poner su puesto de jitomates? Me dirían, pues tener de menos un manteadito y tener ahí donde poner mi mercancía y si me piden algún permiso. Esas son barreras. Aquí lo que me están diciendo es que al productor, ¿sí?, en esta competencia perfecta, no encuentra ninguna barrera para entrar a ese mercado. Y también de conocimiento, hasta para vender jitomates se debe saber qué comprar, o sea, la temporada, cómo venderlo, hay conocimiento detrás y el conocimiento también, hacernos de este conocimiento, tiene una curva de aprendizaje y tiene un costo. Pero sin embargo, en competencia perfecta me están diciendo que no hay ninguna barrera para poder entrar yo a la industria, a la rama que yo desee. Y que así como no hay ninguna barrera en términos de que me cueste, en términos de conocimiento, de costos para poner el changarro, ¿no?, de barreras legales, ¿no?, tampoco hay ninguna barrera a la salida. Entonces, en cualquier momento yo puedo ingresar y yo puedo salir de esa industria, de esa rama, de ese sector, sin ningún costo. ¿Ok? Me hablan después del control sobre el precio y me dicen que, ¿no?, estos productores, dado que son tan pequeñitos y que pueden producir prácticamente lo mismo, pues no tienen la capacidad de influir de manera individual sobre el precio. Entonces, cuando yo llego al mercado y quiero vender los jitomates en 50 pesos y están en 30, pues no lo voy a cambiar. No voy a cambiar ese precio de mercado que es de 30. Ni tampoco si yo los vendo en 29, tampoco el precio va a cambiar. ¿Por qué? Porque si yo fuera capaz de venderlos a menos de 30 pesos, pues voy a vender toda mi producción. Pero dado que mi producción es bien pequeñita, no puedo modificar, ¿no?, toda la producción de manera que el precio caiga. Entonces, este productor no tiene ningún control sobre el precio. Es decir, si yo quiero vender, soy precio aceptante, soy tomador de precio. ¿Sale? Entonces yo no impongo el precio del mercado. El precio del mercado se va a generar o se va a determinar por la interacción entre la oferta y la demanda del producto a nivel global, pero no a nivel de un productor individual. Entonces yo no tengo ningún control sobre el precio. El precio ahí establecido y yo vendo lo que pueda vender a ese precio. En términos de concentración, cuando hablo de concentración es si hay 100 empresas o si hay 2. ¿Sí? Entonces estamos hablando que en esta competencia perfecta no existe concentración porque partimos de que existen un montón de empresas, muchísimas empresas, todas, ¿no?, con un producto idéntico, todas con la misma escala operativa, ¿no?, todas con la misma tecnología. Entonces no hay concentración. Y aquí me dan un ejemplo de la competencia perfecta. Y cuando hablamos de competencia perfecta, chicos, generalmente, no sé si ustedes han escuchado en algunas de sus
WEAS el término de commodities, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de un commodity, estoy hablando de de aquellos insumos básicos, de aquellas materias primas, que el cobre es cobre aquí en Chile, el oro es oro aquí en Estados Unidos, en Brasil. Estoy hablando de productos agrícolas, estoy hablando de materias primas que se van a comercializar en los mercados internacionales, y que un jitomate es un jitomate aquí en China. Es decir, estamos hablando de productos que son sustitutos perfectos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí con esta cuestión de la competencia perfecta? Es lo que les decía, hay un gran número de empresas en la industria, el producto es homogéneo, ninguna empresa tiene ventaja sobre la otra, no hay restricciones para entrar o salir de la industria. Y esto que está aquí, que le estoy dejando al final, y a pesar de que ustedes lo pueden ver que son dos palabras, que es información perfecta, esto en términos teóricos hay una discusión brutal en términos de información perfecta. ¿Por qué significa que hay información perfecta? Que los productores conocen todos los estados del mundo. Es decir, conocen, ¿no?, el precio del bien que van a vender, el precio de los insumos, conocen el precio y los costos que enfrentan todos sus competidores, conocen absolutamente todo. Y si a esto le sumamos la racionalidad perfecta, es que con esa información tú la puedes procesar y puedes ver todos los estados del mundo, ¿no?, aquí en tu cabeza como un gran computador, y que puedes tomar la mejor decisión con base en esta información perfecta. Y dices, ¿no?, que en información perfecta y racionalidad perfecta tú conoces absolutamente todo y tomas la mejor decisión. Y esto es muy fuerte teóricamente, en el sentido de que si es esto, pues no hay incertidumbre, ¿no? No existe incertidumbre, pues porque conocemos todo, ¿no? Y somos capaces, ¿no?, de poder, nuestra capacidad cognitiva nos da para poder interpretar toda esa información. Entonces aquí somos prácticamente videntes, clarividentes, el futuro no nos es desconocido. Entonces esto es muy fuerte, porque lo que predomina en la realidad no es esto, ¿no?, es la incertidumbre. Sin embargo, una cuestión importante en esto de competencia perfecta es que hay información perfecta y hay racionalidad perfecta. Entonces, les decía que esto teóricamente es muy fuerte, no son dos palabras, pero implican muchísimo, y por eso les digo, tomen con pinzas, ¿no?, lo que les dice la teoría microeconómica, apréndanla, pero sepan ser críticos cuando ustedes la estén revisando. Les comentaba que yo en maestría, en las ciencias económicas que se da ahí en la UAM Azcapotzalco, vemos toda esta cuestión teórica en organización industrial y vamos rastreando el concepto de competencia desde Adam Smith, y vemos que lo que quería decir Smith y lo que dicen ahora los teóricos neoclásicos es totalmente distinto, ¿no? Entonces es muy interesante ese curso, pero simplemente para que ustedes tomen esta cuestión de la información perfecta, de la racionalidad perfecta y competencia perfecta con mucho cuidado, ¿sale? Entonces, aquí les puse algunas páginas para que ustedes revisen acerca de esta cuestión de los commodities, ¿no? Aquí ya nada más le dan clic, siguen, les voy a subir la presentación, y para que sepan cómo se comercian a nivel internacional los granos, ¿no? Estamos hablando de cacao, estamos hablando del oro, estamos hablando del petróleo, ¿no? Toda esta cuestión, vienen cuestiones bien interesantes que ustedes igual, y ya que tengan un ratito más tarde, se ponen ahí a revisarlos, y se van a dar cuenta cómo se comercian a nivel internacional estos commodities. Entonces, ¿cuál es el problema con esta competencia perfecta de un producto idéntico para las empresas o de los países que los venden, que prácticamente su producto es igual y están sujetos a muchas fluctuaciones en el mercado? Entonces, si de repente hay una gran producción de trigo, ¿no?, y lleva trigo México, y lleva Argentina, y lleva Brasil, y lleva Australia, ¿no?, y lleva Estados Unidos, entonces si yo esperaba vender el trigo a 10,000 pesos la tonelada, dado que hay una sobreproducción esa tonelada, pues no se va a vender a lo que yo esperaba,
¿no? Entonces los precios bajan y están sujetos a muchas fluctuaciones. Y caso contrario, si ahorita que ha habido tantas lluvias y hay inundaciones y no se produjo lo que se tenía que producir, el precio sube. Pero es una incertidumbre, no sabe realmente cómo se van a comportar estos bienes, ¿no? El precio de estos bienes, y por eso se van a gestar o se van a asignar se van a firmar una serie de contratos que se le llama contratos futuros y por eso les digo que les recomiendo que lean estas notas que vienen aquí, esta información, porque es muy interesante para que vean cómo se comercian a nivel internacional estos commodities. ¿Por qué no lo hago aquí? Porque ya casi vamos con el tiempo en contra, ¿no? Entonces los invito para que ustedes lo vean y si tienen alguna cuestión lo podemos platicar. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con competencia perfecta, chicos? No. ¿No? Profesora, Dime. a mí no me queda muy claro lo de concentración. ¿Qué significa que algo esté concentrado? Cuando te haces tu agua de Jamaica, ¿qué significa que está concentrado? Pues que tiene mucha Jamaica, ¿no? Entonces, que tiene mucha Jamaica, que sabe muy fuerte, ¿no? Y Ujú. cuando está diluida, ¿no? Eso significa pues que apenas está pintadito, ¿no? Cuando estamos hablando de concentración, tú tienes que ver el número de productores. Entre más productores haya, ¿sí? Entre más empresas haya en una industria, en un sector, en un mercado, estamos hablando que no hay concentración en el término de que se puedan poner de acuerdo, ¿sí? Para controlar el precio y controlar la cantidad. Como son tantas, ¿cómo te pones de acuerdo? Entonces, aquí, si tú te das cuenta en competencia perfecta, dado que hay una gran cantidad de empresas, no hay concentración porque hay una gran presencia de empresas, está muy diluida esa agua. Si tú te das cuenta, aquí en el oligopolio, que es hacia lo que vamos, estamos hablando que el número de empresas son poquitas, pero la concentración es muy alta. Te pongo un ejemplo, aquí en el caso del jitomate que se vende en Azcapotzalco, ¿cuántas empresas o cuántos productores hay en el mercado de Azcapotzalco, de donde vivas? Hay un montón, ¿sí? Todos venden un bien que es sustituto perfecto, que es un jitomate, pero no es lo mismo si tú ves la industria automotriz. Y ahí tenemos 10 armadoras que son las que dominan esa industria. Y esa industria está sumamente concentrada. ¿Por qué? Porque muy pocas empresas dominan ese mercado. El sector financiero, ¿no? Los bancos. ¿Cuántos bancos conoces? ¿No? Tenemos a Bancomer, tenemos a Banamex, bueno, es BBVA, Banamex, ACHBC, Banorte, ¿no? 6, 7, 8 bancos, los más grandes. Pero párale, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que hay una concentración del mercado porque pocas empresas dominan ese mercado, ¿sí? Pero en el caso de los jitomates, de los aguacates, y por eso decía de productos muy genéricos, estamos hablando de que hay muchas empresas, no muchos productores de ese mercado y no hay concentración. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, pasando al ejemplo que usted pone, Ajá. mencionó los commodities. Un commodity entonces lo puedo entender como los sustitutos perfectos, Un como un commodity sustituto es un perfecto. sustituto perfecto. ¿Por qué? Ok. Porque tú, fíjate, ¿cuál es el sustituto perfecto de un jitomate o de un aguacate? Pues otro aguacate, ¿no? Y estamos hablando que los productos que venden esas empresas son idénticos. Luego entonces estamos hablando de sustitutos perfectos, ¿sí? Ujú. Sí, 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 queda claro. Ok, Ok. perfecto. Entonces vamos a pasar a esta competencia monopolística. ¿Qué me dicen en el caso de competencia monopolística? Dirían, oye, pues aquí estás competencia y perfecta y monopolio, y aquí me hablas de competencia monopolística. Tengo dos cuestiones contrarias, competencia y monopolio. Vamos a empezar platicando un poquito de esto. Me dicen, la competencia monopolística, tengo el mismo, ¿no? Caso como en la competencia perfecta, por eso es competencia monopolística, hay muchas empresas. Pero vean en términos de producto, ¿qué pasa con el producto, chicos? Es un producto diferenciado, ¿sí? Las barreras a la entrada para poner un negocio en una industria, en una rama o en un sector, dice, hay algunas barreras. Dice, ¿qué pasa? Aquí en la competencia monopolística, ¿tienen control sobre el precio? Dicen, existe
poco control sobre el precio, pero sí hay control sobre el precio. ¿Qué pasa en términos de concentración? Aquí me decían que no existe concentración, aquí me dicen existe un poco de concentración y aquí me ponen algunos ejemplos respecto a qué tipo de empresas los voy a encontrar como competencia monopolística. Vean, me hablan de restaurantes, me hablan de panaderías, vamos a ver con esta cuestión de los estilistas, ¿no? Que ya yo creo que a todos nos surge un corte de cabello. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa con los estilistas? Pues que con los estilistas tú puedes encontrar un montón de estéticas a lo largo de tu colonia. Pero hay unas que te cobran 30, otros que te cobran 50, otros te cobran 200 y otros te cobran 2000. ¿Qué estamos hablando? Que hay un número de empresas muy grande, pero el producto es diferenciado. Me dirían, es que maestra es un corte de cabello. Depende. Puede que llegues, ¿no? Y que únicamente te pongan ahí esta capita y te empiezan a cortar el cabello. Pero, pues puede ser que arriba esté la escuela donde se enseñan estas personas y que te queden medio tusado o algo así, pero te cuesta 30 pesos. Y en la otra que te cuesta 200, pues ya te dan una capita mejor, te llaman por tu nombre, ¿no? Te dan un vasito de agua, un café y todo lo demás, ¿no? Y entonces ya hay un producto diferenciado. Es el corte de cabello, pero de menos esta persona ya se graduó, se sabe tu nombre y te da un ambiente mejor cuando te cortas el cabello. ¿Qué pasa cuando vas con el de 2,000 o 3,000 pesos? Bueno, que ese se graduó en París y ya no nada más te ofrece el agüita, sino te ofrece ahí algún cóctel, algún licor, algún vino y te dan tu masaje y todo lo demás. Estamos hablando que están diferenciando ¿qué? Están diferenciando su producto. Y la diferenciación, chicos, o sea, al final es una estrategia de comercialización en búsqueda de que los clientes perciban ese producto, ¿no? De una forma distinta. Lo importante de esta cuestión de que tratas de diferenciar tu producto es que los clientes te perciban diferentes y que te identifiquen entre toda la competencia. Entonces tú vas a ir con aquel estilista que te gusta cómo te corta el cabello y que tú percibes que es diferente a los demás, ¿no? Y entonces, esta cuestión de la diferenciación es que tú quieres estimular la preferencia por tu producto, que vas a cubrir mejor la demanda adaptándote a las necesidades de los diferentes segmentos de mercado. Entonces, estos que cobran 30 pesos, ¿no? Pues dices, pues es una persona que quiere, que no le interesa si lo conozco o no lo conozco, que puede pasar con cualquiera de los que están cortando el cabello, porque si no, pregúntenle, bueno, yo no sé con los chicos, pero con las chicas de que no, o sea, yo voy con Chuchita o con Pepito porque me gusta cómo me corta el cabello y lo puedes estar esperando 2 horas, y hay personas que no, con el que pase, al fin es un corte de cabello, ¿no? Entonces va a haber segmentos de clientes que te van a requerir algo. Y entonces aquí en la competencia monopolística, esta diferenciación hace que tú tengas cierto control sobre el precio. Porque si el precio en todas las, o sea, sería el precio promedio de 30 y algunas que te cobran 2,000. ¿Por qué? Porque ese producto está diferenciado. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que tú puedes diferenciar tu producto, ¿no? Si tu producto tiene algunas características técnicas, ¿sí? Que lo hagan diferente. ¿Por qué compras un teléfono, un iPhone respecto a un Samsung? Porque tiene quizá para ti unas características técnicas que lo diferencian de los demás, aún en su mismo segmento y en su mismo rango de esta cuestión del teléfono, ¿no? Dice también, hay diferenciación de productos, chicos, tanto en la forma en que te venden algo como o también la forma en que tú pagas el servicio, en los canales de distribución, si ese producto está disponible o no, en esta cuestión de la publicidad. Y aquí en la competencia monopolística, chicos, toda esta cuestión de publicidad y mercadotecnia es bien importante. Las ofertas que se den, la garantía que tú le des, la marca, ¿sí? La marca de un producto es bien importante en esta cuestión de competencia monopolística. Váyanse ustedes al supermercado, entren a la sección de jugos, entren a la sección de lácteos, ¿no? El yogurt o esta cuestión de ahí, dicen, bueno, ¿qué leche escojo? Ya hay un montón. ¿Y cómo vas a diferenciar que te llevas la Santa Clara, la Alpura? Ah, es que esta es más atractivo su diseño, ya no es de Tetra Pak, sino ahora tiene esto. Entonces, vas a tratar, sea una cuestión
realmente tangible del producto, que tú veas esa diferencia o que veas la diferencia por el diseño, por cómo están presentando el producto, por llévese 3x2, ¿no? Por la publicidad, que si ves a una chica, un chico guapo, entonces si yo tomo esa leche, pues me voy a ver igual. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto, chicos, tiene detrás una lógica de diferenciar mi producto. ¿Ok? Y aquí también va a ser muy importante. Acuérdense que decimos, son cosas que pueden ser tangibles o intangibles. ¿Por qué pagamos 70 pesos por un café de Starbucks? Pues porque me veo más guapo si salgo con mi vaso de Starbucks que si me compro el que vende allá afuera la señora de la UAM, ¿no? En el de Unicel. Entonces, esa diferenciación y que llegan y hola Pedro, ¿no? Y que casi ya eres cuate del barista y bueno, te sientes soñado porque eres cuate del barista. Entonces, eso, ¿no? Para ti, el café es diferente porque te da una experiencia diferente. A pesar igual que el café se sepa igual que el de la señora, no lo sé, ¿no? Puede saberte igual o te es o te es no te importa, ¿no? Pero hay personas que sí les importan y eso hace que las empresas tengan, ¿no? Cierto control sobre el precio, que tengas que pagar 70 pesos por un café cuando lo podías pagar en 20 pesos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando que es una cuestión de percepción, pero que también, ¿no? Estamos hablando de que un producto puede ser diferenciado por cuestiones físicas, por cuestiones técnicas y por lo tanto es muy importante aquí en competencia monopolística la cuestión de la innovación, porque la innovación al final va a hacer que tu producto sea diferente de otro. Aquí también son cuestiones de servicio. Si alguien te dice, si un producto te da 7 años de garantía respecto a uno que te da un año, ya hay una diferenciación y lo vas a comprar. ¿Sí? Si estamos hablando de que como cuando compras en Costco, que si tú sale mal tu producto únicamente llegas ahí a cuestión de servicio al cliente, lo das y te dan un monedero y no te preguntan. Dicen, oye, pues me conviene mejor comprar aquí porque en el otro, a ver si quieren, trae su ticket, no sé qué, ya lo abrió, ¿no? Entonces son cuestiones que las empresas que están en esta cuestión de competencia monopolística van a poder tener cierto control sobre el precio en función de qué, ¿no? De qué también diferencian su producto, ¿sí? Entonces, aquí en competencia monopolística, aquí, si ustedes ven, es bien importante la marca, porque puede ser el mismo producto, pero dices, híjole, no sabe lo mismo un café de Starbucks que uno de Cielito Querido Café, que uno de Punta del Cielo, que pueden ser muy similares, pero la experiencia es distinta. No es lo mismo, ¿no? Comprarte un rastrillo Gillette que comprarte un genérico, ¿sale? Entonces, aquí la marca también es muy importante en competencia monopolística. Y cuando estamos hablando de competencia monopolística, es un bien diferenciado, existen pocas barreras en este segmento y esa diferenciación te hace que tengas cierto control sobre el precio a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque en el largo tu competencia puede ver que te está haciendo diferente y hace lo mismo que haces tú, ¿no? Entonces constantemente tienes que estar innovando para diferenciarte, ¿sí? Y aquí les puse en este cuadrito, bueno, en esta, ¿cómo se llama? Como organigrama, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para obtener beneficios extraordinarios? Estos beneficios extraordinarios, yo hago referencia a que ese bien diferenciado te permite cobrar más, ¿sí? Entonces, la diferenciación puede venir del servicio que tú des, dentro de la venta, ¿no? La experiencia de compra para la persona, la experiencia, ¿no? Para regresar un producto que no te salió bien, la garantía, ¿sí? Eso te diferencia. La ubicación. La ubicación también es bien importante. Hay un libro muy interesante en que hablan cómo los Starbucks se ponen, ¿no? en lugares de paso para que las personas encuentren esa cafetería, ¿no? y que corresponde generalmente a donde hay oficinas, ¿no? Entonces las personas van caminando y dices, híjole, no desayuné un café sí, puede estar caro, pero por la ubicación lo compras, ¿sí? Otra cuestión es la innovación. Para que se diferencie a alguien, tienes que estar continuamente innovando. Y no estamos hablando de innovaciones radicales, ¿no? Que cambies un paradigma productivo. Simplemente una innovación, y ustedes lo vieron
cuando se puso el boom de las barberías para los chicos, ¿no? Que antes ibas con el señor de la esquina, bueno, ahora ya son barbershop, no me acuerdo cómo se llaman, y bueno, ya el concepto cambió y entonces te ves más guapo y sales más guapo cuando te vas a cortar el cabello en una barbería, pero tienes que pagar más, pero fue una innovación en el concepto del modelo de negocio. Platicábamos esta cuestión de la publicidad, porque es bien importante, ¿no? Para diferenciar un producto, y la marca. La marca es determinante en competencia monopolística, ¿sí? Porque tú como consumidor una marca la percibes como algo bueno o malo. Entonces tú puedes pensar en una marca y dices, híjole, todo ya ha tenido una experiencia previa, entonces todo va a ser bueno, ya la tienes sumamente identificada en el subconsciente. ¿Por qué compras? ¿Por qué le vas a la América? Pues porque le fue mi papá, ni te gusta, pero le vas a la América, ¿no? Entonces, eso te hace diferente, ¿no? Un ejemplo. Entonces, dudas con esta cuestión de competencia monopolística, chicos. De hecho, creo que aquí ya no les puse, a ver si les subo una presentación ahí en Prezi que está muy buena de competencia monopolística para que en caso de que les interese lo puedan ver. ¿Alguna duda con esto? No, No, hasta No, ahorita, profesora. ¿Sí? Hasta ahorita no. Ok. Continuamos. Oligopolio. Vean, me dicen, vean cómo va pasando el número de empresas. Empresa aquí muchas empresas y qué le va pasando. Se va reduciendo. Y a medida que se reduce el número de empresas, ¿qué le pasa a la concentración? La concentración en esa industria, en esa rama, en ese sector, aumenta. ¿Qué pasa en el caso del oligopolio? ¿Sí? Hay pocas empresas en ese mercado. ¿Qué pasa en cuanto al producto que ellas están vendiendo? Puede ser un producto idéntico o diferenciado. Las barreras a la entrada son muchas. El control que tienen sobre el precio es considerable. ¿Por qué? Porque son pocas empresas y pueden, ¿no? Y pueden ellas modificar de manera importante el precio. ¿Sale? La concentración es alta y aquí me ponen una industria que es bien característica de un oligopolio y que estamos hablando de la industria automotriz. Ustedes ven pues que todas venden ¿qué? Que todas venden autos y que tenemos a Ford, tenemos a Honda, tenemos a Toyota, tenemos a Hyundai, tenemos a Volkswagen, ¿no? Tenemos ahí a bueno, ya hay otras que son parte de las mismas empresas, pero corresponden a diferentes segmentos de mercado, porque tenemos de Honda, está como línea de alto segmento. Ay, se me olvidó ahorita, ahorita me acuerdo. Pero también tenemos a Infiniti, que creo que es la línea de segmento alto de Nissan, ¿no? Entonces, O por ejemplo, Ford y Lincoln. exactamente, ¿no? Entonces, ahí hacen su segmentación de mercados, y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, vean, pero realmente en esa industria tengo bien poquitas empresas, ¿sí? Es un bien, es un auto. ¿Y las diferencias son qué? Las diferencias vienen en términos del rendimiento de un auto, vienen en términos de diseño del auto, ¿no? Entonces puede ser un bien que puede ser idéntico, porque aquí también me hablan del acero, pero eso es ¿por qué? Porque pocos países pueden ser productores de acero. Pocos productores existen en esa empresa. ¿Qué pasa en términos de las barreras? Me dicen, son muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero crear mi propia empresa armadora de autos, ¿qué es lo mínimo que debo de tener? La escala operativa, la tecnología, el conocimiento que tienen todas estas empresas. Entonces ya de entrada son barreras altas. O sea, si yo les quiero competir, debo de tener toda la logística, los canales de distribución, las redes de proveeduría, el tamaño de la planta, la maquinaria, o sea, ¿no? Entonces, las barreras a la entrada son muy altas y también a la salida. Si yo me quiero salir de esa industria, imagínense el costo que va a ocasionar salir de esa industria, ¿sí? Entonces, a medida que se va reduciendo el número de empresas, las barreras, ¿no? Y en este sector son muy, muy altas. Y por eso existe un control considerable sobre el precio. Entonces, aquí las empresas
pues van a decidir más o menos cuál es el precio al que nos cuesta un auto. Si ustedes se dan cuenta en los diferentes segmentos, pues los precios pueden ser muy similares, o sea, sí algunos se dan promociones, todo lo demás, pero tampoco los precios son muy diferentes porque a ninguna de estas empresas le conviene empezar guerras de precios que al final, pues, o sea, van a persistir las mismas empresas. Entonces, a ninguna de estas empresas le interesa ponerse a hacer competencias en precios y más bien van a optar por entrar, ¿no? O por practicar algunas formas de colusión. ¿Qué es colusionarte? Ponerte de acuerdo. Y ese ponerte de acuerdo se da cuando te puedes poner de acuerdo entre pocas empresas. No es lo mismo establecer un acuerdo entre 10 empresas que establecer un acuerdo entre 50, entre 100. Por eso decimos que aquí en competencia perfecta, como son muchas empresas, pues es bien difícil hacer estos actos colusivos y por lo tanto, ¿no? Pues no se da. Sin embargo, aquí en el oligopolio sí. ¿Por qué? Porque son muy pocas empresas y se pueden poner de acuerdo. Entonces, cuando estamos hablando de esta cuestión del oligopolio, hablamos que hay barreras de entrada muy importantes. El primero, el capital, lo que le estaba platicando. Si yo quiero competirle a Nissan, ¿no? O a Ford, o a Volkswagen, de menos debo tener el capital para hacer todo lo que ellas hacen, tener la escala operativa, todo lo que estaba platicando. Entonces, el capital es una barrera de entrada sumamente importante. Las economías de escala, acuérdense que hablamos de economías de escala cuando esta empresa crece, ¿sí? Y en esta cuestión que acabamos de platicar de los costos, yo voy a hacer una planta más grande, voy a tener mayor cantidad de maquinaria, ¿no? De herramientas y más moderna. Mis costos fijos van a aumentar, pero como voy a producir más, se van a prorratear, se van a dividir en todas esas cantidades de bienes que yo estoy llevando al mercado. Entonces, si yo quiero entrar a competirle a Volkswagen, pues debo de competir a su mismo nivel de producción. Y otra cosa bien importante es la marca, ¿sí? Entonces, cuando estoy hablando aquí de la marca, o sea, ¿por qué me van a comprar a mí a Patitos de Hule S.A. que acaba de entrar como una empresa automotriz? O sea, debo de dar, como cuando entró esta empresa que es Hyundai, ¿sí es Hyundai? De que ahora te da, creo que no son 7 años de garantía, ¿no? ¿Para qué? Para que se vaya posicionando, dices, oye, pues, y por eso hablábamos, hay también una cierta diferenciación aún dentro de esta cuestión, ¿para qué? Para que los clientes, ¿no? Vayan conociendo tu marca y se vayan haciendo leales a tu marca, ¿no? Entonces, esa es una cuestión interesante. Y les hablaba de que en oligopolio, como son pocas empresas, pues te puedes poner de acuerdo, ¿no? Entre esos productores. Y generalmente cuando hablamos de las formas en que te coludes, en que te pones de acuerdo, y ojo, siempre dicen que en oligopolio esto es malo, ¿por qué? Porque te puedes poner de acuerdo en el precio y generalmente va a ser un precio que le convenga a la empresa y no al consumidor. Entonces dicen, híjole, es que en términos de competencia los oligopolios son malos. Bueno, ya cuando vean cuestiones de organización industrial más adelante, van a ver cuáles son los beneficios de los oligopolios. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las formas en que un oligopolio se puede hacer colusión? Y aquí tenemos el cártel, el holding, el trust y una fusión. ¿Qué es un cártel? Un cártel va a ser un acuerdo entre productores de la misma industria que se van a unir, van a establecer ese acuerdo para defender sus intereses, ¿no? Ya sea controlando la producción, asignando, ¿no? Cuotas de mercado, cantidades del mercado que va a producir cada uno, ¿no? Entonces, esta es muy conocida, esta forma de asociación, esta forma de ponerse de acuerdo, y el objetivo es mantener precios altos que les convengan, ¿no? A todos aquellos que están dentro de este acuerdo y que, o sea, y van a controlar producción y van a controlar precio. ¿Qué producción? Pues la que ellos les convenga. ¿Qué precio? El que ellos les convenga. Profesora. Dime. En esa modalidad, bueno, nosotros vimos un ejemplo en economía política sobre productores de bombillas, de focos, Ajá. Que se pusieron de acuerdo en la década de los 20 para poder fijar también la obsolescencia de los focos, ¿no? Que no duraran más de 10.000 horas.
Eh, Claro, claro. mi, mi duda es cómo, si es posible identificar, bueno, esta forma de producir. Claro, fíjate, ¿cuáles son los requisitos para que tú puedas establecer un cártel, ¿no? Una cuestión importante, cuando estamos hablando aquí de oligopolio, hablábamos que son pocas empresas las que producen ese bien. Entonces, para que se pueda establecer un cártel, los miembros de ese acuerdo deben de controlar una gran parte de la producción mundial de ese bien, ¿sale? Otra cuestión importante para que se pueda dar un cártel es que el producto debe ser un producto necesario y no debe de tener sustitutos cercanos, ¿ok? Otra cuestión importante es que los miembros del cártel deben de respetar el acuerdo, es decir, no deben de estar tentados a romper la cuota de producción, es decir, si te dicen, bueno, nos toca producir 100 focos, pues no verte tentado a producir más de esos 100 focos, ni a bajar el precio, si digamos, bueno, cuesta 20 pesos cada foco, no verte tentado a venderlo en 19. Entonces, esas son condiciones muy importantes para que se pueda establecer un cártel. Y hay cárteles muy famosos a nivel internacional. El más famoso es el del petróleo. Y tenemos el cártel que integran todos los miembros de la OPEP, ¿no? Entonces, tuvimos hace poco una cuestión importante con este cártel de la OPEP que ¿cómo se llama? Se acuerdan, ¿no? O sea, cómo México y cuánto tenía que bajar México y, de la producción y lo del precio, ¿no? Entonces ellos se ponen de acuerdo y bueno, México no es miembro, ¿no? Pero este cártel a nivel internacional dicta porque controlan una gran parte de la producción mundial, dictan el precio del petróleo a nivel internacional, ¿no? Y tenemos así como el petróleo y la OPEP, tenemos el cártel del estaño, tenemos el del cacao, tenemos el del café, tenemos el de los diamantes, porque son pocos productores a nivel internacional de diamantes. Sudáfrica es uno de los grandes productores, ¿no? Y entonces ellos dictan los precios y las cantidades a nivel internacional. El cobre, ¿no? El azúcar, el plátano. Más adelante quizá pueda haber de litio, todavía no sabemos por esta cuestión de que el litio se está haciendo muy... Profesora, Dime. respecto a fusión, bueno, sé que ahorita lo voy a explicar, pero por Ajá, ejemplo fue muy famoso cuando se fusionó Moctezuma y Cuauhtémoc, las cerveceras, ajá, y luego las adquirieron como otra fusión Heineken. claro. ¿Sería, también entra? Sí, ahorita platicamos esta cuestión de la fusión, ¿no? Pero sí se entiende esta cuestión del cártel, chicos. Entonces, un problema del cártel es que si alguno de los miembros del cártel tiene la tentación, ¿sí? O sea, un productor de petróleo, imagínense Arabia Saudita, que es miembro de la OPEP, él puede producir más de la cuota que tiene especificada, ¿no? Entonces, pero si él detecta, dicen, híjole, pues es que yo puedo vender más, ¿no? Y gano más, o puedo bajar el precio, el acuerdo se rompe, ¿no? Entonces, por eso es importante que todos estén de acuerdo en cumplir, ¿no? Esas cuotas de producción y esos precios que les convienen a los miembros del cártel, ¿no? En eso radicaría eh, eh, su debilidad, ¿no? Pero esas son cuestiones muy importantes eh, de este tipo de acuerdos, ¿no? En un mercado oligopólico. Entonces, ahorita voy a explicar todas las demás, pero aquí de cártel, ¿tienen alguna duda? No, Profesora, yo nada más para aclarar, mencionó que México ya no está en la OPEP, pero yo tengo entendido que sí está en la OPEP, México. O sea, que México forma parte de la OPEP. Fíjate, si tú aquí, aquí lo vemos, ve. ¿Por qué es importante toda esta cuestión de los miembros que integran la OPEP? Si tú revisas quiénes integran la OPEP, aquí tienes Angola, tienes Arabia Saudita, tienes Argelia, a los Emiratos Árabes, a Irán y a todos los demás, que es una cuestión que
que teníamos aquí con México y la OPEP. Dice, el país se desmarca del acuerdo de la OPEP, dice que extiende el histórico el recorte petrolero. Dice, el país decidió no sumarse al acuerdo de la alianza OPEP este sábado y no extenderá otro mes el recorte. Hablamos aquí que aquí en la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Dice, a pesar de ser un pequeño productor, México se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la cumbre de abril al plantearse en contra del recorte. Aquí estamos hablando que estos productores, o sea, la OPEP se presentan ¿cómo te explico? Como un solo grupo, pero no son los únicos que producen petróleo. Tenemos a México, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Brasil. ¿Cuál era la cuestión? Aquí estaban negociando entre los principales países productores de petróleo. Y entonces decían, el precio del petróleo ha caído muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que recortar, ¿no?, el nivel de producción. Vamos a ponernos de acuerdo entre todos los productores del país, o sea, todos los productores petroleros, y vamos a establecer un acuerdo. Y entonces estaba la OPEP, estaba México y estaban otros países, ¿sí? Entonces era un acuerdo con la OPEP. ¿Sí me explico? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, había un acuerdo con la OPEP. ¿De qué? ¿No? De estar produciendo cierta cantidad y que al final pues no nos convenía a nosotros porque lo que, o sea, era un acuerdo injusto, ¿no? Y que fue lo que pasó al final con que Estados Unidos iba a reducir esa cantidad que nos tocaba a nosotros y todo lo demás y todo ahí el desbarajuste que se hizo en términos políticos, que por qué, que querían y todo esto, ¿no? Pero eso es importante. Entonces, al final, la OPEP son productores, ¿no? Y les platicaba quiénes eran estos productores, y ellos conforman un cártel, ¿no? Pero no significa que sean los únicos productores, pero sí dominan una gran parte, ¿no?, de la producción mundial. ¿Sí me explico? Y al final, al dominar tanto, pues ellos tienen mucha injerencia entre las cuotas de producción y el precio que se va a vender. ¿Sí me explico esta cuestión del cártel? Sí, 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 queda claro. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar con el holding. ¿Y a qué hablo o a qué me refiero con un holding? Fíjense, cuando yo hablo de un holding, me dicen que es una sociedad matriz que tiene, es una unión de empresas, ¿no? Y entonces estas empresas se van a unir, o es esta sociedad matriz que va a tener el control de otras empresas de diferentes industrias, ¿sí? Estamos hablando que aquí en el cártel tenemos que todas estas empresas dominan una industria. Aquí en el holding se crea una sociedad que va a través de la tenencia de acciones, vas a controlar a otras empresas de diferentes industrias. Entonces, ¿esto por qué es importante? Fíjense, estamos hablando de control, de concentración, ¿no? Entonces, los beneficios de este tipo de sociedad, ¿no?, de esta unión de empresas, es que puedes controlar tú diferentes sectores de una industria y de otras industrias. Y esto te va a permitir a ti, si es dentro de una industria, dentro de la misma industria, obtener economías de escala, tanto en materia prima como en financiamiento, como en logística o como en transporte, o también, ¿no?, puedes tener el control, por ejemplo, de otras industrias en las cuales tú no tienes presencia importante. No sé si me explico. Fíjense, una cuestión, piensen en un mercado, ¿no? Piensen el mercado que les gusta de los lácteos, ¿sale? Entonces, en este mercado de los lácteos puede haber una empresa que tenga establos, puede haber una empresa que tenga una pasteurizadora, puede ser otra empresa que tenga, ¿cómo se llama?, que haga esta cuestión de los envases y que está en la industria plástica o en la cuestión del Tetra Pak. Puede ser otra empresa que sea dueña de camiones, ¿no?, y esté en el de transporte. Entonces, ¿eso qué te permite, ¿no? De esta forma, dice, todos los proveedores que se encuentran involucrados en un producto, pues están involucrados en esa empresa,
Y eso te da a ti al final mayor rentabilidad porque estás trabajando ahí, dominas todo el proceso, ¿no? Y te da un control importante. Entonces, puedes monopolizar, ¿no? Ese sector de tu mismo sector como el de los lácteos, pero también puedes tener presencia importante en el de plásticos a través de la de Tetra Pak o alguna empresa que se dedique a esta cuestión de toda la maquinaria que se necesita, ¿no? Y entonces controlas, ¿no? Tanto en tu sector como en otros sectores. Entonces, esos son los beneficios del holding. No sé si me explico, chicos. Sí, ¿Sí? Y vean, generalmente siempre hay mucha controversia entre el holding y el trust. ¿Y qué vamos a entender por el trust? La definición a mí me dice, es un compendio de entidades legales, un número de empresas, ¿no? Dice, unificadas en una gran empresa de un mismo sector e igual producción. Dice, ¿cuál es el objetivo de esto, no? Dice, va a ser un acuerdo entre productores del mismo ramo y el objetivo es reducir la competencia, controlar precios y obtener un poder como si fueras monopolista. Pero se da la imagen al exterior de lo que predomina es la competencia, ¿no? Entonces, un trust puede ser un trust horizontal cuando las empresas producen los mismos bienes o servicios, o puede ser un trust vertical cuando las empresas que integran ese grupo producen en diferentes empresas insumos que se necesitan en diferentes fases del proceso, del proceso productivo. Piensen, imagínense que están ahí en el pasillo del pan, ¿sale? Entonces, ustedes quieren comprarse un pan para hacerse un sándwich en la mañana, ven que tienen un montón de marcas. Y hay muchísimas marcas. Y dirían, híjole, aquí hay competencia. ¿Realmente hay competencia, chicos? ¿Sí o no? pues puede haber presencia de un holding o de un trust, ¿no? Como acaba de mencionar. ¿Quién O sea, domina ese segmento del pan de caja? Bimbo, Bimbo, ¿no? Grupo Bimbo. Grupo Bimbo. Y entonces tú puedes ver a Wonder y dices, ay, pues Wonder es la competencia de Bimbo, ¿no? Porque es de Bimbo. Y puedes ver a Horowitz y no, y ves a Misión, ¿no? Pues todas son ¿qué? Toda es de Bimbo. Y entonces Bimbo, aquí estamos hablando que la empresa, ¿no? En este caso, y estamos hablando aquí también de que aquí Bimbo compró, y es lo que me decía Patricia, ¿no? Esta cuestión va comprando, y eso ya puede entrar en esta cuestión de fusiones, eh, y por eso dice, es la fusión de varias empresas en una sola. Estamos hablando entonces que vas controlando todo un segmento. Aquí, o sea, Bimbo es el que domina esta cuestión de pan de caja, ¿no? Entonces, ¿a quién le vas a comprar? Hacia afuera se ve que hay competencia, pero tú sabes que quién es el que domina todo, ¿no? Quien lo domina todo es Bimbo. Entonces, cuando, cuando estamos hablando de fusión, chicos, es que la empresa, como me platicaba su compañera, ¿no? Hay algunas que conservan su nombre, ¿no? No sé si aquí sigue siendo grupo modelo, ¿no? Aunque ya es parte de una empresa más grandota, esa empresa más grandota la compró y ahora es parte de todo ese grupo. Cuando hay una fusión, también puede pasar, estamos hablando que de dos se hace una, por eso estamos hablando de concentración, dos empresas se hacen una. Entonces, en esta concentración puede ser que la empresa siga manteniendo como que su, su mismo nombre, ¿no? Pero al final ya no eres tú, formas parte de un corporativo más grande y también puede ser que a través de esa función desaparezca completamente el nombre de la empresa, ¿no? Y que ahora seas parte de esta empresa. Piense y que salgas con otro nombre. Piensen en esta cuestión de los supermercados cuando estaba Comercial Mexicana y que fue comprada por Soriana y se mantuvo mucho tiempo, ¿no? Toda esta cuestión del logo de Comercial. ¿Por qué? Porque estaba sumamente
adaptada, ¿no? Entre los consumidores mexicanos y a la comercial mexicana. Y ahora ya cambiaron, ¿no? Ya dice Soriana y no sé qué, Hiper Soriana y todo lo demás, pero se siguen manteniendo los mismos colores, colores muy similares a los de la comercial mexicana. Y ahorita que está el Julio regalado, ¿no? Que vean cómo está en eso, ¿no? Que lo instauró Comercial Mexicana y ahora, ¿no? Pues se sigue en Profesora, en todas las empresas sigue la misma lógica, dime. también en ese tema, bueno, creo que hay como un asunto más grande porque, por ejemplo, Soriana y Comercial Mexicana ahora pertenecen a Grupo Falabella, que es una transnacional que es dueña de muchos supermercados a lo largo de América Latina. Ajá. Ya no es una empresa 100% mexicana, supongo que se fusionaron. Claro, ¿no? Entonces, sí, aquí estamos no sabía que era hora de esta empresa, pero eso es lo que es lo que funciona. Entonces, tú ya eres parte, ¿no? De un grupo mucho más grande. ¿Por qué sigues manteniendo el nombre? Porque está tan adaptado la marca a la cuestión del imaginario entre el consumidor y entre el cliente, que sería un error que tú le pongas el nombre del grupo que te compró. ¿Por qué? Pues porque ya empieza a entrar toda esta cuestión de la desconfianza y todo lo demás. Antes de que fuera Chedraui, híjole, a mí me tocó ver que estos supermercados se llamaban Outrey o algo así, que era otra empresa, y al final no pegó, y entonces la compra Chedraui, que tenía más presencia hacia Veracruz y todo lo demás. Soriana tenía mucha presencia en el norte, ¿no? Y entonces ya con Chedraui pues como que se fue adaptando ya al ideario del consumidor, a la lógica del consumidor de una marca ya establecida, y por eso es importante, ¿no? Entonces en esta fusión, en este cártel, en el holding y el trust, más allá de otra cosa es que ustedes vean cómo no necesariamente tiene que darse una fusión para que el mercado se concentre más. Cuando hablamos de fusiones, que no se crea riqueza, sino que si eran 3 empresas, ahora es una. Y entonces ese mercado va a estar aún más concentrado. Van a dominar más el sector, la rama, la industria en la que están, y tienen más control sobre precio y cantidades, ¿no? Y cuando estamos hablando de cártel y holding, ¿no? Y todas esas cuestiones y del trust, aquí en cártel es un acuerdo, ¿sí? No es una empresa, pero es un grupo de productores que actúan como si fueran una sola empresa. Y entonces estamos hablando que eso es concentración. ¿Sí me explico, chicos? Dime, Profesora, dime. ya nada más bueno, para que me quede claro. Holding es entonces una sociedad matriz, es una fusión. Un holding conlleva una fusión de dos o más empresas. Es una sociedad matriz, es decir, es una sociedad que tiene el control que posee las demás empresas, ¿no? Y el trust es un acuerdo como el cártel entre productores del mismo ramo o de diferentes ramos para tener influencia sobre el precio, ¿no? Y sobre el mercado del que se esté hablando. ¿Estoy bien Sí, o estoy cuando perdido? hablamos de un holding, estamos hablando que es una sociedad matriz, ¿no? Que va a tener el control de otras empresas de diferentes sectores a través de la compra de acciones, ¿sí? Entonces, esa sociedad matriz se crea, ¿no? Y ella va a poseer un cierto número de acciones de la empresa que produce envases de Tetra Pak. Va a tener un cierto número de acciones de la empresa que produce maquinaria para pausterizar la leche. Profesora, Dime. se me ocurre, por ejemplo, Grupo México, que además de ser dueño de mineras, también es dueño de Cinemex y parte de otros como supermercados, Ujú. que es como City Market y eso. Ok, entonces fíjate, aquí estamos hablando de una empresa, ¿no? Un grupo que tiene presencia en diferentes sectores, y aquí tendría que haber, ya si lo revisamos en términos contables, una sociedad matriz de cartera que a través, ¿no? De la compra de las acciones, y por eso se llama de cartera, ¿no? Porque tienen poder sobre otras acciones en otras industrias a través de la compra de acciones, ¿no? Y cuando estamos hablando del trust, estamos hablando que va a ser un acuerdo entre productores de un mismo ramo con el fin de reducir su competencia, controlar precios y obtener un poder
¿cómo se llama? Monopolista. Y lo que hablábamos, ¿no? Que se da esta imagen de que hay competencia, pero al final no hay esa competencia, ¿no? Entonces estamos hablando también con el TROS como de un tipo de fusión, ¿sí? Porque se van a fusionar varias empresas en una sola que controla, ¿sí? Aquí en el TROS estamos hablando de una industria, ¿sí? Entonces, en una industria, las empresas se pierden totalmente la independencia productiva, comercial y jurídica, ¿sí? Entonces, los dueños de las empresas que entran en este trust les van a dar una cierta cantidad de acciones correspondientes a la parte, ¿no? Que representa ahora esa empresa de esa empresa más grandota. Entonces, conservas la marca, ¿sí? Pero ya eres, o sea, estás dentro de grupo, ya te compró. Por eso dicen, ya no tienes, ya no tienes una independencia productiva ni comercial ni legal, ¿no? Ahora dependes de lo que te diga tu empresa grandota que te compró, por eso dicen, es un tipo de fusión. Y aquí el objetivo es que dominar toda una industria, ¿sí? Entonces puede que exista la fábrica de tortillas Misión, ¿sí? Y que la compró Bimbo. Y afuera tú la vas a ver, tortillas, Grupo Misión. Pero, ¿no? No tiene, o sea, no tiene independencia legal, ni comercial, ni productiva. ¿Quién le dicta todo? Grupo Bimbo. Porque es parte de Grupo Bimbo. Pero en teoría, afuera, la gente percibe que hay competencia, cuando la competencia no existe. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ya para acabar, porque ya nos tardamos mucho. Ok. Fíjense, y tenemos la última, ¿no? Que es el monopolio. Entonces, aquí, el monopolio, le decíamos que es el caso contrario. Aquí tengo muchas empresas y aquí tengo una empresa. ¿Ok? El producto. El producto aquí era idéntico, ¿no? Todas vendían lo mismo. Aquí me están diciendo que ese producto no tiene sustitutos. Las barreras, dice, aquí no hay ninguna, aquí hay todas las barreras a la entrada. Un alto control sobre el precio y una concentración total, porque esa industria, ¿sí? Esa industria está concentrada en una sola empresa. Dice, y una cuestión importante aquí, dice, con el monopolio son los energéticos. Aquí teníamos el monopolio de quien, en esta cosa, ¿quién podía vender gasolina anteriormente? Únicamente Pemex. Y ahora vimos que se rompe ese monopolio, ¿no? Y que ahora, bueno, ya hay otras empresas que pueden vender gasolina, que entraron, ¿sí? Pero era un sector que estaba dominado por una sola empresa. Ahorita vamos a platicar por qué. Lo mismo tenemos en el ámbito del sector, esta cuestión ay, se me fue el nombre, de la radio, ¿no? La televisión, ¿quién te da las concesiones? O sea, es una empresa del Estado, ¿no? Pero ahí eso, o sea, tiene el monopolio de hacerlo. El agua, ¿sí? ¿Quién tiene esto? ¿No? El Estado. ¿El monopolio de qué? No hay un sustituto del agua, el agua es agua, ¿no? Por eso nos hablan aquí en la cuestión del monopolio por productores, chicos, ¿no? No tiene sustitutos, ¿sí? Entonces, aquí yo les puse cuáles son los tipos de monopolio. En el primer caso, cuando hablamos de un monopolio puro, hablamos que una empresa produce un bien que no tiene sustitutos cercanos y que ya sea por la eficiencia, por la innovación, por la tecnología que utilice, hace que el productor prefiera sus productos por encima, ¿no? de otros, ¿no? Pero estamos diciendo que realmente es alguien, ¿no? Que domine ese sector. Piensen antes de que llegara Mac, ¿no? ¿Quién era quien dominaba esta cuestión de la computación y todo esto, los sistemas operativos? Microsoft. Microsoft tenía el monopolio puro. Ya después, bueno, viene otra empresa, pero pues estamos hablando aquí que son dos empresas que dominan toda esta cuestión y ya hay otro software libres y toda esta cuestión, ¿no? Sistemas, pero aquí, o sea, Microsoft tuvo durante mucho tiempo el monopolio puro de esta industria. Cuando hablamos de un monopolio natural, estamos hablando que una empresa va a dominar una industria
porque dice, en virtud de que ha llevado a cabo una inversión inicial, ¿no? Y que genera grandes niveles de productos que solamente una empresa lo puede hacer y es rentable. Piensen en esta cuestión de la telefonía, ¿sí? Entonces, aquí en el caso de la telefonía, que antes era monopolio estatal, se le vende a Telmex, ¿no? Y entonces, o sea, imagínense lo que significa dar servicios de telefonía fija y móvil a nivel nacional, ¿no? Toda esta cuestión de la fibra óptica, toda la cuestión de los postes, toda esa cuestión de la transmisión, o sea, no es rentable para dos empresas hacer lo mismo. Ahora tenemos otras empresas, pero Telmex en este caso comparte, ¿no? Le renta, ¿no? Toda esta infraestructura física, ¿no? Entonces, dice, dado estos costos de producción, dado toda la infraestructura legal operativa, dice, pues es rentable solamente para que lo haga una empresa. ¿Sale? Entonces dice, un ejemplo también de esto puede ser el de la distribución de la energía eléctrica, ¿no? Aquí a quien tenemos es un monopolio natural y quien lo tiene el Estado. Aunque ya hay otras empresas que empiezan a producir su energía, pero nada más es para ellas, y creo que Walmart lo hace y otras empresas, pero el monopolio natural del servicio eléctrico, ¿no? Lo tiene una empresa estatal, ¿sí? ¿Por qué? Por los costos, ¿no? Y por el nivel de producción. No es rentable que haya 5 o 6 empresas. ¿Por qué? Pues porque no salen los costos, ¿vale? Y cuando estamos hablando de un monopolio legal, aquí estamos hablando que es un monopolio que se crea porque hay barreras legales, ¿no? Patentes, franquicias, ¿no? Leyes de propiedad intelectual. Entonces imagínense, ¿no? Crucemos los dedos que salga muy pronto la vacuna contra esta enfermedad, ¿no? Y entonces aquella empresa que logre la vacuna la va a patentar y va a tener que, a pesar de que esté disponible para todo el mundo, ¿quién va a tener el monopolio legal sobre esa fórmula o sobre esa vacuna? Por la empresa que la crea. Piensen en en un medicamento, una vacuna que te cure el cáncer, ¿sí? Si lo saca AstraZeneca, va a tener que el monopolio legal, porque de ella es la patente. Entonces, legalmente nadie puede quitarle esos beneficios extraordinarios que derivan de ese monopolio, ¿sí? Entonces, eso también es interesante porque las patentes, las franquicias, las leyes de propiedad intelectual actúan ¿qué? Como una barrera para que tú entres en ese sector, en esa industria, y se constituyen en un monopolio legal. ¿Dudas con esta cuestión, chicos? No, No. hasta ahora, profesora. No, No hasta ahora. Bueno, entonces, vean, nada, ya para terminar, únicamente, todo esto que les he platicado es respecto a estructuras de mercado en términos del número de productores, pero también lo podemos ver en estructuras de mercado, ¿no? En términos del número de consumidores. Y aquí vamos a tener competencia perfecta, vamos a tener oligopsonio y vamos a tener monopsonio. Vean, en competencia perfecta, ¿no? Hay muchos consumidores, hay muchos productores, ¿no? Y en términos de esta cuestión, por eso me dicen fruta y verdura, dado que hay tantos consumidores, si yo voy al mercado y le digo a Chuchita, oiga, ¿sabe qué? Pues que le pago el kilo de jitomate que está en 30 a 15, pues me va a decir, pues muchas gracias, ¿no? O sea, también aquí en términos de consumidores, el consumidor es precio aceptante o tomador de precio. ¿Qué pasa, chicos, cuando el número de consumidores se reduce y hay muchos productores? Piensen aquí en el caso de Walmart, piensen en el caso de Soriana, piensen en Chedraui, ¿sale? Que son los más importantes. Tenemos a Fresco, pero es parte, bueno, ya de lo que era Comercial Mexicana. Tenemos a Superama, pero es parte de Walmart, ¿no? Entonces, tenemos pocos supermercados. Y a esos supermercados les pueden vender un gran número de productores. Entonces, dado que son pocos los lugares donde tú puedes vender tu producto, estos grandes supermercados tienen mucho poder para fijarte a ti como productor todas las cuestiones de cómo les venden, los términos, cómo te pagan, ¿sí? El precio, cómo llevas tu producto, cómo lo retiras. Entonces aquí estamos hablando que cuando los consumidores, ¿no? Son pocos,
se dan condiciones de oligopsonio, hay una concentración. Piensen en el caso del café. ¿Quiénes son los grandes distribuidores de café a nivel internacional? Pues tenemos a Nescafé, o creo que es Nestlé, ¿no? Es Nestlé. Y por el lado, bueno, aquí son dos. Piensen, sí, es que me estoy equivocando. No sé si Nestlé sea lo mismo que Nescafé, porque son dos las empresas aquí, bueno, que distribuyen café a nivel internacional, ¿no? Entonces, hay muy pocas de estas empresas, pero hay muchos productores a nivel internacional que venden café. ¿Sí? Hay muchos productores de café, ¿no? Generalmente son productores pequeños. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que están supeditados a lo que les quieran pagar, ¿no? Estos grandes productos, o sea, comercializadores de café a nivel internacional, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de mercados donde se dan un oligopsonio. ¿Qué pasa en el caso del monopsonio? Dice, aquí tenemos un único consumidor. En este caso, aquí ponen el ejemplo de armas de uso exclusivo del ejército, porque en teoría, ¿sí? O sea, aquí las armas, ¿quién las puede utilizar? ¿Quién es el único que te puede comprar armas? El Estado. Sabemos que hay otras cuestiones con esta cosa de narcotráfico y todo lo demás, pero aquí el uso exclusivo de las armas, o sea, de armas, y quién va a comprarte, a ti que haces tanques o que haces cañones, pues en teoría el ejército, ¿sí? Entonces, cuando aquí estamos hablando, mientras que aquí veíamos una estructura de mercado en términos de productores, ¿no? Que aquí está representado en el número de empresas, aquí estamos hablando de estructuras de mercado en términos de ¿qué? De consumidores. Y vamos de muchos a pocos y a un único consumidor. Y en función, si ustedes se dan cuenta aquí, el número de productores pueden ser muchos. Aquí yo diría, pues no hay tantos, porque no son tantos los productores de armas en comparación de los que pueden vender fruta y verdura o de los proveedores de los supermercados, pero aún así, ¿no? Son importantes. Y entonces, al final, el consumidor es quien dicta, ¿no? En esta cuestión, las condiciones en las que se les compra a estos productores. Ya para terminar aquí, es lo que les comentaba, ¿no? De competencia monopolística en restaurantes, y luego es una presentación interesante que está aquí en Prezi, si la pueden revisar, y yo creo que eso les va a dar con un ejemplo mejor, una mejor comprensión de esto. Entonces, dejo de compartir pantalla, y ahora sí, me dicen, ya para que ya no tuve problema, ¿dudas con esta cuestión, chicos? No, ¿Más o menos todo claro? Sí. Sí, creo que sí. ¿Creen que sí? Ok, entonces, yo, bueno, detengo grabación.